Tanto a las que estáis aquí de forma presencial como a las que vais a ver esto en directo en Twitch o en YouTube. Estamos en el Soviet de Getafe, que es un centro social en el que hacemos un montón de actividades, y hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a Tatiana Romero. Voy a dar una biopic breve, porque sé que eso es lo que más vergüenza da normalmente, ¿no? Tres cosas. Bueno, ella de formación es historiadora y, bueno, viviste durante largo tiempo en Berlín, 14, ¿no? Sí. Estuviste en no conozco el nombre de las universidades, ahora no me vienen, pero que has estado estudiando fuera, de origen eres mexicana. Y bueno, en tus redes te defines ¿cómo te quieres definir? Perra, prieta y sudaca. Me encanta. Prieta es la manera despectiva en la que a las personas morenas nos llaman en México. Sudaca es porque da igual que yo sea de Norteamérica, aquí me dicen siempre sudaca, entonces he dicho pues mira, sí, y perra porque pues bueno, pues porque hay que serlo, ya está, porque es que si no, no... Pues hoy tenemos esta charla, que yo creo que este conversatorio, ¿no? Esperamos que sea dialogado también, o sea, no que hable solo Tatiana, que tiene mucho que decir, pero esto es bastante contingente, ¿no? Es algo que a la izquierda en general es la asignatura pendiente, ¿no? El asumir no solo el discurso, sino la práctica antirracista, y por eso está ella hoy aquí. Así que yo me callo ya, que tengo poco que aportar y me quedo aquí a la escucha y a aprender de ti. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ruth. Bueno, pues eso, sí. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy nerviosa por estar aquí, pero bueno, como esto se retransmite por Twitch, intentaré que sea más tipo charla. Yo en general doy talleres y formaciones sobre privilegio blanco y antirracismo, en los que necesito muchísimo de la participación de la peña. Pero como resulta que hoy estoy de estrella de la tele y no quiero que en público se vean sus respuestas, entonces intentaré que sea un poquito menos interactivo como tal, que sea más charla, pero sí que necesito que cuando abramos la ronda de preguntas y tal y cual, pues sí que participéis un poco, si no, no llegamos a ningún lado, ¿vale? Bueno, pues empiezo con esta frase, ¿no? Nadie quiere ser racista, pero nadie hace nada por ser antirracista, ¿no? ¿Cuántas de aquí, levantar la mano, cuántas, tú no cuentas, Ruth, cuántas de aquí sois racistas? Levantar la mano. Bien. ¿Cuántas? Una, dos, bien. Ah, mira, se van animando, bien. Vale. ¿Cuántas de aquí sois antirracistas? Es así, me dice esta. Claro que sí, es así. Vale, ¿cuál es la diferencia entre no ser racista y ser antirracista? Sí, claro, efectivamente, actuar, reflexionarlo, pero si fuimos educadas en la supremacía blanca, si vivimos en un mundo que sigue siendo colonial y neocolonial, en donde siguen habiendo, de cara al capitalismo, vidas de primera y vidas de segunda, ¿cómo podemos no ser racistas? No hay ni una sola persona que haya crecido en la cultura blanca occidental que no sea racista. Entonces, todas las personas que no habéis levantado la mano, tendríais que haberla levantado, porque posiblemente, sí, sean racistas. Y el negar que somos racistas es justamente la magia del racismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que negarlo invisibiliza el racismo, y al invisibilizarlo lo reproducimos. En tanto que, primero, tenemos que ser conscientes de que tenemos actitudes y dinámicas racistas, entonces podemos pasar a la acción. Y pasar a la acción ya es, como tal, ser antirracista, ¿no? ¿Por qué nadie quiere ser racista? Pues porque está feo ser racista, ¿no? O sea, eso está feo. Bueno,
Pues esta idea de que está feo ser racista se relaciona mucho con la idea de que es un acto de maldad o de mezquindad o de que es un acto individual, que nosotras de manera individual podemos ser o no ser racistas. Lo que también invisibiliza que el racismo no es una actitud individual, sino una estructura. El racismo es sistémico, estructural, institucional. Por tanto, ser racista no es ser mala persona, ¿vale? Ser racista es pertenecer a una estructura. Yo no diría que no ser antirracista es ser mala persona, porque lo de ser mala persona y ser buena persona se lo dejo a los curas. Pero sí que cambiar, ¿no? Cambiar el chip es ser antirracista. Y entonces ahí sí que estamos en el otro lado, ¿no? Pero simplemente decir que no somos racistas, pues, Cari, no nos vale para nada, la verdad. Pero bien, todo bien. Vale, ¿de qué vamos a hablar? Voy a intentar que sea así un poquito rápido. Traigo un par de dinámicas que alguna pues quitaré y no quitaré. Vale, vamos a hablar un poco de qué es la raza, ¿vale? Si la raza existe, si es algo biológico, si es algo social. Voy a mirar aquí también porque no me puedo estar dando... No me puedo estar dando vuelta. Si es algo social, si es biológico. También vamos a hablar un poco de qué es el racismo, ¿no? Porque es difícil de explicar exactamente qué es el racismo, cómo lo viven las personas que viven racismo y cómo el racismo beneficia a las personas blancas. Vamos a hablar de qué es el privilegio, porque a veces también con el tema de los privilegios no tenemos muy claro. Vamos a hablar un poco de qué son los prejuicios y qué son los estereotipos y cómo estos refuerzan y reproducen. Cualquier cosa pararme, frenarme, decirme, mira, Tatiana, espérate que no te entiendo, ¿vale? O yo no pienso eso o lo que sea, ¿vale? Cómo refuerzan los prejuicios y los estereotipos el racismo y qué es la blanquitud, que también es un tema peleagudo porque la blanquitud no es tener la piel blanca, ¿vale? Es una cosa muchísimo más estructural. Entonces, vamos a entrar por ahí, ¿vale? No me quiero meter mucho en temas... Perdón. No me quiero meter mucho en temas que puedan parecer academicistas o utilizar palabras como este, que finalmente es un palabra, pero sí que es importante mencionarlo, ¿no? La interseccionalidad, como su nombre lo dice, habla de intersecciones, ¿vale? Es un concepto que como tal acuña Kimberly Crenshaw en los 80, pero que desde hace mucho tiempo ya se venía hablando. Y no es otra cosa más que pensar que las personas en nuestros cuerpos, porque además la interseccionalidad está encarnada, ¿vale? Que las personas en nuestros cuerpos tenemos un montón de marcas de opresión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las mujeres no somos solo mujeres, ¿vale? Las mujeres podemos ser mujeres de clase obrera o clase trabajadora. Y además de ser mujeres de clase trabajadora, también podemos ser mujeres migrantes. Y además de mujeres de clase trabajadora y migrantes, también podemos ser mujeres racializadas. Y además de ser mujeres de clase trabajadora, migrantes, racializadas, podemos ser lesbianas, por ejemplo, ¿vale? Y así. Y entonces todo esto son marcas que llevamos en el cuerpo. ¿Y por qué digo marcas? Porque no nos las podemos quitar. O sea, yo no me puedo lavar la piel, ¿vale? Yo no puedo no parecer lesbiana, o sea, que se me nota, no. Son cosas que llevamos en el cuerpo y que hacen que la gente que nos ve o que el alrededor nos lea, ¿vale? Este es el concepto de ser leída como. Ser leída como migrante, ser leída como racializada, ser leída como lesbiana o parte del colectivo LGTBIQ+, ser leída como, ¿vale? Es un poco cómo nos ve la gente. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? No solo porque pueda configurar quiénes somos o nuestra identidad, sino que va a configurar cuáles son las opresiones y cuáles son los privilegios que tenemos. Porque no todos son opresiones, ¿vale? También tenemos privilegios. O sea, dependiendo de las marcas que tengamos, del lugar del que vengamos, vamos a tener ciertos privilegios y ciertas opresiones. Es verdad que hay quienes tienen más privilegios. Es verdad. ¿Quiénes tienen más privilegios? Pues los señores blancos, europeos, cis. Cis quiere decir que fueron nombrados en su nacimiento como varones
y siguen siendo varones, cis, heterosexuales, de clase alta o burgueses, ¿vale? Pues sí, eso es el epítome de la burguesía, ¿no? Y luego a partir del privilegio, y luego a partir de ahí, pues ya nos vamos moviendo, ¿no? Pero en general todas somos oprimidas y todas somos opresoras, como decía Freire, ¿no? Por lo general. Sobre todo las personas que nos encargamos de los trabajos de cuidados y reproductivos, es decir, las mujeres. O sea, casi todas las mujeres estamos atravesadas por opresiones y por privilegios, ¿vale? Y a esto es a lo que le llamamos interseccionalidad. Y este concepto también lo han desarrollado pensadoras negras como Angela Davis, Audre Lorde también, Bell Hooks, y también pensadoras chicanas. O sea, con pensadoras chicanas me refiero a mujeres que nacen en los Estados Unidos, pero son de origen mexicano, ¿vale? Pensadoras chicanas como Gloria Anzaldúa o como Cherry Moraga. O sea, en general tenemos que pensar que, claro, ¿quiénes son quienes teorizan esto? Pues las que están atravesadas por esto, ¿no? Es decir, pues si tú no sientes las cadenas de ser Rosa Luxemburgo, no te mueves, ¿vale? Pues Paul Preciado dice, si tú no ves la violencia, es porque la ejerces. Entonces, un poco en ese hilo, quienes piensan y empiezan a teorizar de esto y empiezan a hablar de esto, pues son las personas que están viviendo estas opresiones, ¿no? Entre el móvil y el puntero. Vale, esto es una cosa que es como muy interesante. ¿El puntero va? Sí. ¿Va? Debe. Yo no sé. La imagen se mueve. Bueno, quédate tú aquí en la cámara que te miren y yo me voy a levantar. Vale, esto es una cosa que puede parecer un poco no tan útil porque no todo entra ahí, pero a mí me gusta mucho porque creo que ayuda a explicar un montón las cosas. Esto se llama la flor de la interseccionalidad, ¿vale? Y tal cual es una flor, ¿no? Entonces, lo que vemos en el alrededor, o sea, en la rueda de fuera, son las opresiones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues vemos el colonialismo que está con la raza y el origen étnico. Y luego vemos la homofobia que está con el género, la expresión de género o la orientación sexual. La discriminación por edad, ¿no? El edadismo, y ahí también entraría la capacidad, el capacitismo, ¿no? Luego también tenemos pues la clase, obviamente, el clasismo, madre mía, el capitalismo, la educación, porque la educación entra también pues, en el clasismo, ¿no? La ubicación geográfica, la sexualidad. Y entonces esto, si lo ven, hay partes en las que se juntan todos, ¿no? Vale, pues tenemos que pensar que eso es el cuerpo, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo es más o menos una flor de la interseccionalidad, porque todo lo llevamos nosotras en el cuerpo, no nos lo podemos despojar, ¿vale? Entonces esto es importante porque la interseccionalidad a veces es entendida como un cruce de caminos, pero no es un cruce de caminos, son capas superpuestas una con otra, mezcladas, hechas revoltijo, o sea, no es un toma y sigue, ¿no? No es como de, vale, pues mira, yo soy mujer, soy migrante, soy racializada, soy boyera, soy tal, soy no sé qué, y me voy poniendo los pins, ¿no? No, está todo mezclado y todo está interceptado, ¿vale? Para mí personalmente la clase es transversal. Para muchas pensadoras feministas no lo es, ¿vale? Para muchas pensadoras feministas el patriarcado es lo que es transversal. Para mí el capitalismo es lo que es transversal. Por lo tanto, para mí la clase es lo que es transversal, no el género, ¿vale? Yo esto lo digo aquí porque estamos en confianza, porque o sea, es que si no empezamos una discusión del patriarcado fue antes del capitalismo. Y yo ahí no quiero entrar porque tengo un pensamiento muy claro respecto a esto, ¿no? Gracias. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Has visto? Ahora no va, maricón. Lo ha apagado. ¿Qué he hecho? Ahí, Ya va. Vale. Vamos rápido. ¿Cuántas personas aquí tienen a personas racializadas en sus círculos más cercanos? Es decir, que queden con ellas a echar las birras o que sean de su familia, o sea, que sean sus personas más cercanas. ¿Cuántas? Muy cercanas, ¿vale? Dejar la mano arriba que necesito verlo. O sea, esa persona que, ¿sabes? Que es muy cercana, no me vale la tía lejana, ¿eh?
Y no me vale el compa de militancia. O sea, es esa persona que yo estoy hecha una puta mierda y voy y le voy a llamar. O es mi prima de toda la vida o eso. Otra vez, levantarla que necesito verlo. Pues mira, bien, aquí, bien. Esto es una prueba, ¿no? Que yo siempre, bueno, que yo y muchas otras personas que dan talleres de privilegio blanco que nos gusta hacer, porque nos hace pensar un poco. ¿Qué pasa estando viviendo en un país como el Estado español, bueno, como el Reino de España, perdón, y que nos guste o no nos guste, esto es un reino, ya lo siento. Viviendo en un país como el Reino de España, con la enorme cantidad de población migrante y de origen migrante, ¿por qué no tenemos personas cercanas racializadas? Y eso nos hace pensar un poco también el lugar de privilegio que ocupamos. Porque es que a las personas racializadas están ahí todo el rato. Es que están trabajando con nosotras todo el tiempo. Es que pertenecen a la clase trabajadora como nosotras. Es que están cuidando a nuestros abuelos. O están cuidando a nuestra tía. O están cuidando de alguien. Entonces tenemos que preguntarnos por qué no tenemos personas racializadas cerca de nosotras. ¿Vale? Esto es muy importante siempre pensarlo. Vale, pues ¿qué es la raza? Pues la raza es un constructo, ¿vale? O sea, no existen diferencias biológicas como tal, biológico, y ahí me pongo muy esencialista, ¿vale? No existen diferencias biológicas entre las personas que tenemos la piel más oscura y las personas que tienen la piel más clara. No existen. Tenemos los mismos huesos, tenemos los mismos órganos, o sea, igual tenemos todo. Somos exactamente iguales, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que es un constructo, la raza es un constructo histórico que se naturaliza. Y por tanto pensamos que es algo natural, que es algo pues, de fenotipo natural que viene dado porque, pues, por la biología. Y no, en realidad es lo que sucede con un montón de otras construcciones culturales, que las naturalizamos. Entonces, claro, ¿por qué las naturalizamos? ¿Qué pasa cuando algo es natural? Que no podemos cambiarlo. Porque es natural. La naturalización lo que produce es eso, que pensemos que no podemos cambiarlo, que es algo que está ahí por los siglos de los siglos y que ha estado ahí siempre, porque pues ha estado ahí siempre. Pues no, la racialización no ha estado ahí siempre. La racialización es un proceso que empieza... Ah, claro, fíjate qué bien. Esto va a veces, esto no va. Es que es el de arriba, justo. No es el de... No, es este. Ay, ya, ¿qué has hecho? Soy yo. Mira, pues que... pues espérate. La Pues... racialización estás hablando. ¿Dónde estoy? ¿En raza? ¿En cuál está? Que cuando no se Pues naturaliza no se puede la cambiar. Siguiente. Mm. Sí, vale, genial, vale. Vale, la raza es eso, ¿no? Es un constructo social y es un constructo histórico, por lo tanto va cambiando con el tiempo, ¿vale? La idea de raza ha cambiado desde su origen. ¿Cuándo creen que se origina la idea de raza? De raza como tal. Porque, por ejemplo, ya existían ciertas taxonomías naturales desde los griegos, ¿vale? O sea, los griegos ya diferenciaban los pueblos bárbaros de ellos mismos, que eran la gente que pensaba, ¿no? Pero como tal, como raza, ¿cuándo creen que es el momento en el que empieza? ¿Qué se les ocurre? Así que como, tú no puedes. ¿Sí? Espera, que no lo han escuchado seguramente. Con el colonialismo. Claro, ¿a partir de qué momento? Con los viajes, ¿no? En la Edad Media o antes todavía. No. ¿Cuándo empieza el colonialismo? Voy a empezar. Yo soy historiadora de formación. ¡Ay, venga! En 1492. En 1492, efectivamente, en 1492. Ay, esto de verdad te digo yo que se ha apagado. Tú hazlo así y yo te lo cambio. Mira, ya tienes un asistente ahí. Cambia. No, más. Ahí.
1492 es el momento fundador de lo que podemos llamar modernidad, ¿vale? Sí, desde antes ya había diferenciaciones, porque siempre el ser humano, desde que empieza a pensar, es decir, desde la invención de la escritura, que la escritura es un momento en el que ya podemos darnos cuenta, como dice Almudena Hernando, que la identidad relacional cambia a ser identidad individual. Con esto quiero decir que el ser humano empieza a pensar sobre sí mismo y empieza a pensar sobre la idea de pensar, es decir, que no es todo corporal, sino que también ya se razona sobre sí mismo. Desde entonces el ser humano tiene la necesidad de generar otredad, es decir, yo, mi comunidad y la otra comunidad. Eso es una necesidad humana. Es una necesidad humana también para sentirnos seguros en el espacio, ¿vale? Bueno, pues eso es verdad, pero con 1492 empieza algo que yo siempre digo que es como la meta de salida del racismo, tal cual, y de las razas como las conocemos hoy, que es exactamente el inicio del proyecto colonial. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Tú no. La tengo aquí solo para decir tú no, ¿has visto? Lo hemos acordado previamente. Lo hemos acordado previamente. Yo voy a decir tú no y ella va a ser así. ¿Pero por qué? ¿Qué está detrás? ¿Qué está detrás de todo eso? Acumulación originaria de capital por despojo. ¿Vale? Claro, sí, la dominación viene también ahí. Pero el proceso originario que va a desatar esto, o sea, lo que va a generar todo lo que viene después, el proceso colonial, es como tal, así de fácil y así de sencillo, la acumulación originaria de capital por despojo. Ese momento es el en donde se empieza a acumular el capital que a día de hoy tiene Europa frente a todos los países que han sido colonizados. Es que no hay mejor forma de acumulación de capital. Tú vas a un lugar que en tu cabeza has descubierto, tú matas a una cantidad de seres humanos y te quedas con todo. Y entonces empieza también la economía relacionada con el oro, pero eso ya es otra cosa que no voy a meterme yo aquí, ¿vale? Pero este es el momento en el que eso sucede. ¿Por qué sucede esto? Pues porque tienen que argumentar de alguna forma lo que están haciendo con esos seres humanos. Y para argumentar lo que están haciendo con esos seres humanos, para argumentar el despojo, se inventan que no son humanos, que son subhumanos. Y entonces empieza a desarrollarse lo que a día de hoy conocemos como racismo científico, ¿vale? El racismo científico es algo que... ¿Me avanzas una, por favor? O sea, yo estoy poniendo esto y ni siquiera estoy hablando de esto, pero bueno, que apuntaros las citas y esas cosas. No, el racismo científico empieza a desarrollarse sobre todo en el siglo XVIII, es decir, en 1700, ¿vale? Y empieza con Linneo. Linneo es el que crea las taxonomías humanas. Y entonces Linneo dice... empieza a analizar, ¿no? Y entonces empieza a hablar, pues, que si los cráneos son más grandes o son más pequeños, que eso es porque, claro, el cerebro es más grande, más pequeño, y entonces surge la idea de subespecie. Entonces, claro, al ser una subespecie y además no pertenecer a la religión católica, ¿vale? Porque los pueblos originarios de Abya-Yala y Mesoamérica, hoy conocido como América Latina, eran de religiones politeístas, algunos otros espacios eran de religiones animistas, como pasa en el siglo XIX y en África. Entonces, claro, no pertenecen a la religión católica. Entonces, es que además esta gente, o sea, moralmente, ¿no? Moralmente esta gente es que no está bien. La gente no está bien, llegan ahí y entonces esta gente además es sodomita, ¿no? Porque está registrado que la heterosexualidad así... como tal, estructural y opresiva, llega a Mesoamérica y a Abya-Yala con el colonialismo. Entonces, claro, esta gente no está bien, la gente no está bien, entonces lo que nosotros estamos haciendo está bien, ¿vale? A mí me ha tocado incluso estar en algún bar en el centro de Madrid y de repente empezar a discutir con un señor que me decía que a la cultura no la llevaron a nosotros, claro.
O sea, que me decía, es que nosotros les hemos llevado la cultura, les hemos llevado la religión, nosotros les hemos llevado la civilización, ¿no? Es como, no, señor, mire, yo le voy a contar que México Tenochtitlán era una megápolis, ¿vale? Esto yo no sé cómo explicárselo, pero se lo voy a intentar explicar. Entonces, claro, lo que sucede es eso, ¿no? Que entonces ellos se cuentan el cuento de que lo que están haciendo está bien, porque están salvando almas, ¿vale? Porque para ellos, moralmente, y esto es muy, muy importante, el racismo está muy relacionado con valores y con moralidad, ¿vale? Con moralidad blanca, porque se va a relacionar siempre a las personas con racialización negativa como falta de valores. Luego vamos a avanzar a eso, ¿vale? Entonces, claro, pues ellos se cuentan este cuento pues para despojar, básicamente, para despojar todos los territorios. Y ahí es en donde surge el racismo, ¿vale? Por eso para mí la clase es lo que es transversal a todo esto, porque está relacionado con el capitalismo, ¿vale? Y la explotación de todas estas, o sea, porque hoy día el neocolonialismo sigue siendo, estando basado en el extractivismo, es decir, cuando yo pienso todas las empresas que están en América Latina en la minería, por ejemplo, ¿de dónde son las empresas mineras? A mi madre la atraca Iberdrola todos los meses, cuando América Latina tiene gas. Y mi madre está trabajando en una empresa española. Y las mineras, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a día de hoy sigue siendo lo mismo. Por eso para mí la clase es lo que es transversal, porque esto está profundamente relacionado con el capitalismo, ¿vale? O sea, para mí el racismo es la base ideológica de la explotación, el expolio, el genocidio y el extractivismo. Me pongo intensa y ya... ¡Guau! Intenso, madre mía, me pongo súper intensa. Vale, bueno, pues vamos a seguir porque luego quiero que tengamos así como interacción, ¿vale? Y vamos a aterrizar un poco en lo que sucede hoy día en el Reino de España. ¿Me has avanzado una? Vale, la blanquitud. ¿Qué es la blanquitud? Pues la blanquitud no está relacionada con nuestro color de piel, que también. Nuestro color de piel evidentemente nos da ciertas ventajas, claro. Pero nos da ciertas ventajas porque la blanquitud es una estructura, ¿vale? Es un sistema de privilegios. Y la blanquitud además es una identidad cultural. No es como tal un atributo racial, es una identidad cultural, ¿vale? ¿Hasta ahí se entiende qué es la blanquitud? ¿Sí? Vale. Entonces la blanquitud es este sistema que va a permitir la idea de la supremacía blanca. Entonces, claro, si volvemos a la idea de la moralidad y volvemos a la idea base, ¿no? A la idea primigenia, que es lo que desata el racismo, que es el colonialismo, pues claro, la supremacía blanca, ¿no? Pues que es que los blancos pues, es que son superiores. Pues esto está claro. Si nosotros somos unos subhumanos, pero es que además las citas son bestiales. ¿Me vuelves a lo de los filósofos naturalistas, porfa? Son dos atrás. Ahí. Sí, es que además las citas son bestiales, ¿no? O sea, en plan... Tengo tendencia... David Hume, ¿vale? Hola. Bueno. Tengo tendencia a considerar a los negros y en general a todas las otras especies de hombres, porque hay 4 o 5 tipos diferentes. Ojo ahí, esta persona, imaginativa, era un rato. Bueno, bien. ¿Por qué hay 4 o 5 tipos diferentes? Como naturalmente inferiores a los blancos. 1753. ¿Cuántos siglos han pasado? Es que esto yo lo escucho en el bar de mi barrio, ¿eh? Es que yo juro que estas cosas las escucho en el bar de mi barrio. Sí, de otra manera muchas veces, eso es verdad, pero al final sigue siendo lo mismo, ¿eh? Entonces es como... Y este tipo de lindeses, yo tengo que decir que yo soy profundamente marxista, siempre lo he dicho, y yo agradezco mucho serlo, pero en Marx también se ha soltado unas racistadas importantes, importantes, y un antisemitismo bestial. Entonces, bueno, a veces también hay que cuestionar un poco nuestros referentes, ¿vale? Ya podemos avanzar. Vale, pues entonces la supremacía blanca, lo que estábamos, ¿vale? Pues la supremacía blanca es un sistema global de dominación y esto en realidad está basado porque los blancos se definen como el modelo universal, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en modelos universales, y a mí siempre me gusta hacer la referencia con el feminismo, o los feminismos, perdón, los feminismos decoloniales, y empezamos a llamar los feminismos en plural,
porque hay muchas personas que no nos sentimos identificadas con el universal que tiene el feminismo hoy día hegemónico, pero que es el feminismo que abreva del feminismo de la segunda ola, es decir, de los años 70, ¿vale? Que es el referente, ¿no? El universal, pues es la mujer blanca. Entonces, claro, el feminismo blanco es la que impone agenda respecto a esta mujer blanca, pero esta mujer blanca tampoco es una mujer de clase trabajadora, ¿vale? Porque cuando empezamos a indagar en la historia, por ejemplo, nos damos cuenta de que muchas de las sufragistas y del círculo cercano a las sufragistas eran mujeres que se fueron a las colonias de África porque ahí podían ser más libres. Claro, ellas tienen una necesidad de libertad enorme, sí, muy bien, señora, pero ¿qué está haciendo usted en África? O sea, a mí cree que me está... No, por eso digo que hay que cuestionar nuestros referentes. Vale que usted sea muy emancipadora y le quiera dar el voto, que luego ya lo del voto, bueno, podemos discutirlo, ¿eh? Usted es muy emancipadora y quiere darle el voto a las mujeres, pero ¿qué onda con todo lo demás, no? Las sufragistas americanas no eran abolicionistas. De ahí el discurso de Truth de que no soy yo una mujer. Entonces hay que cuestionar referentes. Hay que cuestionar al feminismo blanco, pero también hay que cuestionar a Marx, ¿vale? Y bueno, a Engels ya ni te digo, o sea, ya. A quien no hay que cuestionar es a Gramsci, pero no, mentira. Venga, voy a volver a agarrar el hilo. Entonces, la norma, ¿no? Lo universal, lo normal, el universal es lo blanco. Y esto es el supremacismo blanco, ¿vale? No solo porque crea que está por encima de las otras personas racializadas, sino porque cree que es la única. O sea, es el modelo para absolutamente todas las cosas, ¿vale? Y aquí yo siempre quiero llevarlo un poco a mi terreno también, que es el terreno del activismo gordo. ¿Qué es el índice de masa corporal? Vale, pues el índice de masa corporal es algo que se inventó un señor matemático en el siglo XIX, ¿vale? Pero este señor matemático no se lo inventa para medir cuánta grasa tiene un cuerpo o lo que sea, ¿vale? No, este señor intenta crear un modelo de ser humano norma, ¿vale? Y entonces él dice que este es el individuo estándar. Que quiero yo saber, un señor belga que entendía por individuo estándar, ¿sabes? Es como, señor, no sé, ¿ve? Bueno, pues entonces este señor se inventa esto, que es el individuo estándar, y todo, que además evidentemente es un tío, un varón, y entonces todo lo que se sale de esta persona estándar es lo que no entra. Y eso es el índice de masa corporal, que seguimos utilizando hoy, en el 2023, para oprimir a las personas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la supremacía blanca. Esto también es supremacismo blanco, ¿vale? La gordofobia también es supremacismo blanco. Y la gordofobia tiene más de racismo que de otra cosa. ¿Por qué? Porque a las personas gordas, además, se las animaliza. Y a quien se animaliza, y esto no lo digo yo, lo decía Frantz Fanon, que tampoco hay que cuestionarlo, no, mentira. Solemos animalizar a la persona colonizada. Es lo que decía antes, ¿no? La subespecie es animalizar a la persona colonizada, porque si la animalizas, la puedes evangelizar. Vale, ¿hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, quejas? Ya vamos acabando. ¿Me avanzas? ¿Dudas, preguntas, quejas, algo? Madre mía. O no sé si los estoy cansando o sí, todavía. No, la que sigue. Sí, vamos a irnos súper rápido. ¿Quién sabe lo que es el privilegio? Y aquí no voy a responder yo. Tú no. Claro, que no. Lo que se les ocurra. Lo que sea. Bien. Yo lo digo siempre, menos mal que lo has dicho tú. Yo en clase lo digo siempre. Si lo pone aquí. Dale así, si quieres. ¿No? Que alguien lo lea. Venga. Venga, que estamos en directo, que estamos al aire. No podemos perder el tiempo aire, hombre, que nos cobran. Dar por hecho que hay cosas que te pertenecen, porque sí. Eso bien, eso bien. Guay, bien. Pero quiero que alguien lea el primer párrafo. La capacidad de un individuo colectivo
de desplazarte por el mundo profesional, personal, social con relativa facilidad. Claro. Tienes más probabilidad de moverse por el mundo con la expectativa de que sus necesidades sean satisfechas. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser lo que quieras. Sí. Que tiene más libertad. Ahí, ¿Qué tienes? que tienes más libertad. Claro, que tienes más libertad. Totalmente. El privilegio no es más que la capacidad que tenemos de movernos libremente por el mundo. Es decir, que yo vaya por la calle y no tenga miedo de que la policía me pida los papeles por cómo me veo. O que no tenga miedo que un nazi me dé una paliza por cómo me veo, tanto por mi color de piel como por mi orientación sexual. O que yo pueda ir al médico y yo, que soy una persona asmática, y que el médico no me diga, no, tú es que no eres asmática, tú eres gorda. ¿Vale? Este tipo de cosas. O las personas que van en silla de ruedas, ¿no? Que puedan bajar al metro como bajamos todas. Que no tengan que atorarse en las aceras. O las personas con dificultad, o tiene un nombre auditiva, ¿no? Que no quiere decir sordas, tiene un nombre mejor dicho. Sensorial. No, tiene otro nombre. ¿Personas sordas? Sí, pero tiene otro nombre de auditivo. Bueno, vamos a decir sordas porque tampoco. Vale, pues personas sordas. Lo mismo. Con mayúsculas, ¿no? si O lo sea, ponen no bien. pensamos en eso. O las personas con problemas de la vista también, o ciegas, que también tiene otro nombre, que estoy fatal hoy. Bueno, es eso, ¿vale? Es que se puedan mover libremente y no les pase nada y no vivan con miedo. Porque finalmente la libertad y la falta de libertad está relacionada con el miedo. Yo no puedo ser libre, y esto lo digo siempre porque en pandemia fue bestial, yo no puedo ser libre si cuando creo que voy a ir a la compra o cuando bajo a la compra, la policía me va a detener porque iba a comprar una botella de aceite y me va a pedir los papeles. Porque es que ha pasado. Durante la pandemia la policía ha pedido papeles a personas que han ido al supermercado a comprar una botella de aceite. ¿Vale? Entonces, claro, cuando yo no tengo el privilegio de ir tranquila a comprar una botella de aceite, apaga y vámonos. ¿Vale? Y esto hay que pensarlo, que yo siempre le digo a la peña que cuando se vayan, o sea, ahora que se vayan a su casa y tal, piensen las cosas que les cuestan trabajo hacer y las que pueden hacer fácilmente y libremente y las que no pueden. ¿Por qué? Porque cuando tú no ves la violencia, es que la ejerces. Y tú ejerces violencia en tanto que tienes esos privilegios, porque esos privilegios van a violentar, es decir, van a oprimir a otras personas. Entonces tenemos que ser conscientes de las cosas que no vemos, porque esas cosas que no vemos son las opresiones que viven otras personas, las opresiones que viven nuestras vecinas, las opresiones que viven nuestras compañeras, las opresiones que vive la gente que curra con nosotras, ¿vale? Esto es muy importante que se piense. No sé dónde voy. Vale, bien, eso es el privilegio. Vamos a avanzar y porque va para ir avanzando ya a las cosas con más chicha. Vale, prejuicios la siguiente, prejuicios y estereotipos. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un prejuicio y un estereotipo? Está ahí. No, no está ahí, no está ahí. Ay, mamá, ¿te puedo pedir otra birra, por favor? ¿Qué será? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un prejuicio y un estereotipo? El prejuicio lo hace más individual y el estereotipo más colectivo. Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y además, el estereotipo se repite continuamente. Es algo que se repite, ¿vale? La diferencia es la siguiente. El prejuicio es el juicio previo, ¿vale?, sobre otra persona. Muchas veces los prejuicios están basados en estereotipos. Efectivamente. ¿Me avanzas, por favor? Esa no, la que sigue. Vale. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una representación, como he dicho, repetida, ¿no?, que convierte algo complejo en algo simple. ¿Qué quiere decir con que convierte en algo simple algo que en realidad es complejo? Los migrantes. ¿Qué migrantes? ¿De dónde? O sea, ¿me vas a decir que la migración, yo qué sé, que yo que soy mexicana, pues soy igual a una compa que viene de Guinea? Los migrantes. No sé qué me estás contando, ¿sabes? A eso me refiero cuando digo que hace simple algo complejo. O las lesbianas. Ya, pues,
Es que yo no sé, yo sé qué tipo de lesbiana soy yo, pero no sé, ¿sabes? El resto de lesbianas que hay en este mundo no tengo ni idea, ¿sabes? Entonces, claro, los prejuicios están basados en estos estereotipos. ¿Y por qué? Pues además de que simplifican algo, ¿no? Porque lo hacen profundamente simple, generalizan, son automáticos, son reduccionistas, ¿vale? Entonces, esto es el estereotipo. ¿Podemos volver al prejuicio? Sí, juicio previo, vale, genial. Y entonces, claro, pues los prejuicios, es decir, el juicio previo normalmente están basados en estereotipos, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede con los prejuicios? Cuando el prejuicio se convierte en racismo. También lo pone ahí. Ah, no lo pone ahí, tía, qué fuerte. Es verdad. Qué fuerte. Vale. Cuando los prejuicios cuentan con el respaldo de la autoridad y el control institucional, o la ley de extranjería, ¿qué va? ¿Qué va? Es muy fácil. Cuando los prejuicios, eso es, cuando es algo estructural, cuando cuenta eso es, cuando la institución lo legitima o la estructura cultural, el supremacismo blanco, entonces se convierte en racismo. ¿Vale? Y esto es bien interesante porque nos va a remitir a una cosa que no existe y que todo el mundo siempre dice este tipo de tonterías y no me da vergüenza decir que son tonterías y si vosotras las decís, pues asumir que son tonterías y no pasa nada. Avánzame, te digo cuántas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú avanza. Ahí. El racismo inverso no existe, ¿vale? No existe. Las personas racializadas, con racialización negativa, no podemos ser racistas con las personas blancas. Las personas blancas no pueden sufrir racismo. No pasa, no. ¿Vale? No. Es que claro, no. Somos el corte. Totalmente. ¿No? ¿Por qué no? Gracias. Efectivamente, ¿vale? Entonces, esto es algo que a mí a veces me pasa en los talleres, ¿vale? Y es muy interesante y aquí voy a la discriminación, a la diferencia entre discriminación, por ejemplo, y racismo, ¿vale? Porque las personas blancas, por supuesto, que pueden sufrir discriminación. Claro que sí. O sea, las lesbianas sufren discriminación, o las personas LGTBIQ, las personas gordas, las madres solteras, la clase trabajadora. Claro, las personas blancas también pueden sufrir discriminación. Por ser blancas. Pero no por ser blancas, efectivamente. No por ser blancas, por un montón de otros motivos. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Y yo creo que nunca se lo agradeceré suficientemente a la persona que me lo ha dado, que no sé quién es porque lo tuve en un taller de padres, porque yo a veces doy talleres para la AMPA, ¿vale? Y eso ya es como... espero que ninguna AMPA a la que le doy talleres vea esto, porque si no ya va a ser un desastre. Bueno, pues doy talleres a padres y madres de familia. Y entonces un día estábamos con esto, ¿vale? Y entonces yo llegué a este punto en el que digo, no existe. Y entonces levanta la mano y dice, cuando yo era joven, y entonces ya digo, vale, bien. Cuando yo era joven llevaba el pelo largo. Y a mí me detenían siempre. ¿Eso qué es? Luego, pues no es racismo, señor, eso es discriminación. No, porque a mí en los aeropuertos también me paraban como si fuera yo un negro. No. O sea, esta persona ha ganado. Esta persona ha ganado y le voy a dar yo un premio porque me ha hecho el taller, ¿sabes? Que además me ha soltado una racistada para explicarme que en el aeropuerto lo paraban por llevar el pelo largo. Entonces, como de señor, ¿qué me está contando aquí? Pues eso, ¿no? Claro, tú puedes ser discriminado por tus pintas, por supuesto, y la policía te puede parar por tus pintas, claro que sí, pero no te está parando por tu color de piel. Tú te puedes cortar los pelos largos y no pasa nada, ya está, se acabó, no te vuelven a revisar en el aeropuerto. Yo es que, mira, yo me tallo y no se va, ¿ves? O sea, esto es que se queda el mismo color todo el rato. Es que, ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces, bueno, este ejemplo lo pongo porque lo del racismo inverso es muy duro. Aquí en This Country, además,
siempre está con la discriminación que sufren las personas blancas o el típico de, es que yo migré a Inglaterra y claro, yo en Inglaterra sufría racismo. No, cariño, eso se llama colorismo. Eso es discriminación por colorismo, pero no es racismo, porque tú sacas tu pasaporte de la Unión Europea, espacio Schengen español, y tiquitita gatá. El pasaporte de los ¿Sabes? privilegios, le llamamos. Claro, entonces da igual que tu familia sea gallega y tú seas súper morena. O sea, no, ¿sabes? No cuela. Entonces, por favor, no colárselo a nadie porque esto no cuela, ¿vale? Bien, pues entonces ya nos fuimos al prejuicio, tal, no sé qué. Vamos a ir acabando para que hablemos. Tengo un vídeo cortito. ¡Ah, maricón! Fragilidad blanca. No, espera. Es que la fragilidad blanca es buena. Vale, pero es que quiero pasar a esto porque es que no puedo no pasarlo. Vuélvete a donde estábamos. A la del cartel, ¿no? Hay un cartel del Ayuntamiento de Madrid. Sí, ¿pueden ver lo que hay en el cartel? Es que esto no tiene desperdicio. Esto es un cartel. Esto es un cartel del Ayuntamiento de Madrid cuando la señora Carmena era alcaldesa, ¿vale? Que ustedes sabrán que durante el periodo de Manuela Carmena es el periodo que más se ha perseguido a los manteros. Por otro lado, ¿vale? ¿Se alcanza a ver? Es que no tiene desperdicio este cartel. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Vale. Este cartel es la perfecta descripción de violencia simbólica. ¿Vale? O sea, es que esto es... Ah, vale, vale. Este cartel es la descripción perfecta de violencia simbólica, pero maravillosa, o sea, es que de verdad, porque además cuando tú ves esta tontería todos los días de tu vida, porque además estaba en las paradas de autobús, que yo decía, pero es que esto lo está viendo la gente todo el rato, tío, es que les están metiendo racismo, ahí toma racismo, vale, ¿de qué color es el pulpo? Es que el pulpo, el bolso es amarillo. El pulpo es negro, ¿vale? Además es un pulpo. Pensemos, por ejemplo, que durante el periodo griego, los animales marinos, que hay un montón además de historias de animales marinos, ¿vale? Los animales marinos eran estos monstruos que estaban ahí. Entonces, claro, el pulpo se ve así como una cosa que además está con sus tentáculos agarrando ese bolso europeo. Pero está ahí agarrando el bolso europeo. Y viene del mar. Y viene del mar, tía. Y viene del mar. Y luego además, no solo viene del mar, es que además pone, la aventura siempre acaba mal. ¿Pero qué es esto qué es? Pero esta que falta de respeto a las vidas humanas que se quedan en este mar es... Esto, además de ser, o sea, una muestra enorme de violencia simbólica, esto es, vamos, o sea, el epítome, ¿no? Lo más grande del racismo estructural. Es una institución, es el Ayuntamiento de Madrid, que sin pena ni ningún reparo está mostrando que tu vida no me importa, no vengas a Europa porque la aventura acaba mal. Te vas a morir y yo no voy a ser responsable de esto, cuando yo estoy expoliando tus tierras y tus recursos. Pero la aventura acaba mal. ¿Esto? Esto yo siempre lo muestro porque... Navarra diferenciando el mensaje que va hacia mí. Claro. Si compras participaciones, Claro. ese es como la aventura acaba mal, es otro mensaje a otro, a otra gente. O sea, esa raya ahí en medio. Sí. Y ¿Vale? después de sobrevivir al mar Mediterráneo, que es un cementerio, Claro. te encuentras con este cartel, ¿no? De Claro. bienvenida. Entonces esto es, o sea, esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sí que siempre lo quiero enseñar, ¿no? Pero porque además la representación de las personas migrantes, y esto refuerza el estereotipo y por lo tanto refuerza los prejuicios, digo, el racismo, siempre es la misma, ¿no? A las personas migrantes se las relaciona siempre o se sospecha de ellas por criminalidad, ¿vale? Yo esto cuando lo hago en los talleres, y es muy fuerte, ¿eh? Cuando lo hago en los talleres yo siempre digo que yo no voy a juzgar a nadie porque es verdad, ni en los talleres ni en las charlas, porque todas hemos sido educadas en el supremacismo blanco, ¿vale?
Entonces, lo guay es que estemos aquí y queramos trabajarnos las cosas. Eso es lo que a mí me importa. Pues yo hago un ejercicio, ¿vale? Que es un ejercicio de responder así, ¿vale? Es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, en automático. Y entonces yo digo cosas como negro, sudaca, latina, mora, gitana, tal. Vale, pues las cosas que salen, claro, son todos esos prejuicios, o sea, todos esos estereotipos que tenemos, ¿no? Entonces, siempre, 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 siempre hay criminalidad en lo que se dice, ¿vale? Me roba el móvil, no sé qué, violador, no sé qué. Es como, pensémonos un momento por qué relacionamos al migrante y a la migrante con esto, ¿vale? Bueno, al migrante lo relacionamos con la criminalidad, pero a las mujeres migrantes las relacionamos con sumisión. O sea, porque además lo dicen. Trabajadora doméstica, cuidadora, no sé qué, es como... ¿Vale? Entonces, esto también, cuando yo decía que simplifica algo complejo, es no todas las personas que somos migrantes o que tenemos un proceso migratorio tenemos la misma historia de vida. ¿Vale? O sea, hay personas que vienen con doctorados de esos países de origen. Y pienso, por ejemplo, que es algo que yo vi muchísimo cuando estaba viviendo en Berlín, que fue justamente la guerra de Siria, ¿vale? Y entonces a Berlín vinieron muchísimos refugiados y refugiadas sirias. Y claro, la peña las ve pues no, como gente que, vamos, que es que no sabe ni leer y escribir. La cantidad de médicos y médicas refugiadas, físicos, físicas, químicas, ingenieras, y lo que estoy haciendo es profundamente clasista, porque esto es clasista, pero la cantidad de personas preparadas que eran refugiadas, pero que se meten en el mismo saco y entonces solamente pueden limpiar escaleras, porque las metemos en el mismo saco. La cantidad de personas que vienen de América Latina y se tardan 10 años en homologar un título, yo llevo 8 y no me han homologado todavía. Si yo no hubiese hecho un máster universitario en Europa, ya estaría donde yo te voy a contar. Llevo 8 años y no me han homologado el título. O sea, Ministerio de Exteriores. Y de educación, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, ¿no? O sea, eso. Y además, luego hablamos de cosas, bueno, sí, luego hay cosas más sutiles, ¿no? Como, es que hay una obra maravillosa que yo siempre recomiendo, Las latinas son, ¿no? Que es como, es que las latinas son, bueno, es que son molestos, son ruidosos, son desordenados, son irrespetuosos, son no sé qué, que no comparten formas ni valores culturales. ¿Por qué? Porque entonces lo que viene es la necesidad de integración. Mira, maricón, no, intégrate tú, ¿sabes? O sea, yo no me quiero integrar. Porque la integración no existe. La integración no es otra cosa que un proceso de aculturación. Lo que quieren es que tú pierdas tu cultura, que te adaptes a la cultura dominante y entonces sí vas a ser el buen migrante. Que no es otra cosa más que la idea del buen salvaje. Vale, entonces tú puedes ser un buen salvaje. Porque es que, mira, pues chica, es que eres una subespecie, ya está. Pero bueno, ya que eres una subespecie, que no, yo no te puedo ayudar porque tú eres una subespecie, pues por lo menos, mira, pues haz bien, ¿no? O sea, pues domestízate, ¿no? Y entonces estamos domesticando. La integración es una domesticación de las personas y es un proceso de aculturación. Y les pedimos que abandonen su cultura, cuando su cultura muchas veces es lo único que les da arraigo en espacios donde viven constantemente violencia. Entonces, por favor, las personas que salgan de aquí el día de hoy, por favor, cada vez que utilicen la palabra integración, pensad en mí diciendo, no me jodas, maricón. ¿Sabes? O sea, abandonar ya la integración, integrante tú. ¿Sabes? Intégrate tú. Ya está. Venga, pues vamos acabando, vamos a poner el vídeo. Ah, pero tendremos que cortar esto para poner el vídeo, claro. Porque si no sos racismo me va a demandar por derechos de autor. Bueno, pero si está en YouTube el vídeo, Está en YouTube. Se va a ver allí. no nos puede demandar. Claro, ¿y entonces qué hacemos? Porque la gente que está... O la gente del Twitch. La gente que está en el Twitch... Mira, me voy a meter al Twitch para ver cuánta gente nos está viendo. ¿Nadie nos está viendo en el Twitch? Bueno, pero lo verán. ¿Cómo hacemos con el vídeo? Claro. Está en la... ¿Está en la presentación linkeado? Sí, está en la Pues presentación. entonces, desde ahí. Ah, Mira. ¿Pero lo van a ver ahí? sí. Sí. Uy, ponme una pausa, hija. Que tenemos que apagar un poco la luz, ¿no? Para que sea cine un poco. A lo mejor si apagamos un poco la luz, la gente del Twitch lo ve. Gente del Twitch, comentarnos cosas, decirnos cosas, hacer preguntas, no sé, interactuar un poco. Cuando quieras darle al play. Está troleando, oye, eso,
¿Te está troleando? Es un bot. Es un bot racista. Contar experiencias racistas siempre tiene que venir acompañado de una denuncia, ¿no? Y algo que apunte a las estructuras, al por qué se han producido esas situaciones racistas. Yo puedo decir que sí, que me han gritado mora de mierda por la calle, o que mi profesor el otro día dijo la gente extranjera refiriéndose a mí, dando por hecho que yo lo era. Entonces, el problema de esto no es estas dos personas particulares que probablemente no vuelvan a repetir este acto. El problema es la estructura racista, toda esta estructura de opresión que legitima estos actos. Si yo cuento, por ejemplo, que cuando jugaba en el equipo de fútbol, cuando era pequeño, me insultaban por el hecho, por mi color de piel, ¿no? Y me podían decir negro de mierda y todo esto, no lo cuento por hacerme la víctima, sino por denunciar todo ese racismo que hay en el fútbol y que va desde los campos de los chavales más pequeños hasta los de primera división, ¿no? Y cómo el color de piel se convierte en un motivo para atacar a los jugadores del equipo contrario. Otro lugar donde se manifiesta el racismo así, pero desde el primer momento, es en la oficina de extranjería. Es difícil, yo todas las veces que he ido a la oficina de extranjería a renovar mi tarjeta de residencia, me han tratado mal. De entrada, esto no es para nada una denuncia contra las personas que trabajan allí, porque serán funcionarios y habrá de todo, pero es algo sistemático. Y además el maltrato viene porque nos tratan como si fuéramos estúpidos, brutos, y que no nos enteramos de nada. O sea, para las personas que trabajan allí, emigrante es igual a persona tonta e ignorante. Y esto no es una realidad. Otro caso de islamofobia es hablar de los y las musulmanas como un ente homogéneo, intentar hablar por nosotras, sin nosotras. Si, por ejemplo, cuento que cuando salía de fiesta había algunas veces que no me dejaban entrar a una discoteca por ser negro, no lo cuento solo por hacerme la víctima, sino por denunciar todas esas estructuras que hacen ver a la gente negra, a la gente mora, como sospechosa de que puede hacer cosas malas dentro de una discoteca, ¿no? Y actualmente también se sigue concibiendo a los musulmanes como personas de fuera. Y eso es islamofobia también. Si cuento, por ejemplo, que me han insultado, que me han amenazado en las redes sociales, no es tampoco solo por hacerme la víctima, sino por denunciar la impunidad del racismo en las redes sociales y lo poco que se hace para atajarlo. Y es cierto que con los atentados y demás, ahora se nos mira con miedo, pero la islamofobia siempre ha existido. Y a lo mejor antes era rechazo, asco, ahora se añade el miedo, ¿no? Pero la islamofobia no es algo nuevo, es racismo y siempre ha estado. Ya tenéis testimonios suficientes para saber cómo funciona el racismo. Ahora hay que atacar las estructuras que nos condenan a nosotros a vivir ese racismo. Es una discriminación estructural, o sea, viene de una estructura ya hecha e históricamente creada, ¿no? El hecho de que hubiera una colonización, el hecho de que todavía exista, aunque con las nuevas formas, ¿no?, de democratización, tanto de los países del norte global como del modelo democrático europeo liberal que se quiere extrapolar y que solo es ese el válido, pues es, digamos, lo que sigue creando y lo que sigue excluyendo y marginando a las personas migrantes y personas racializadas porque no entran dentro de ese prototipo ideal. Todo esto no se puede entender sin un marco histórico. Nuestros padres, nosotros, muchas de nosotras, provenimos de las excolonias, provenimos de esas colonias que fueron saqueadas, que fueron totalmente despojadas de toda su forma de organización. Pues este racismo estructural pues hace que haya ciertas personas que van a estar subordinadas y que quieren y que se quiere que estén dominadas. Entonces, obviamente, estas personas no pueden moverse porque se quiere que el país de origen de estas personas siga esclavizado y siga explotado como viene siendo. Y que al final entramos en el análisis de cómo funciona la estructura económica mundial, ¿no? Nosotras, al fin y al cabo, aquí hemos venido a
como consecuencia de todo este saqueo que ha habido durante siglos a Latinoamérica, al continente africano. Es muy importante ya no separar, sino verlo todo como un continuo. El hecho de que haya esos estereotipos o que haya ese prejuicio no solo tiene que ver con el propio miedo, la propia ignorancia de las personas o el propio privilegio, ¿no?, que las personas quieren tener, ¿no? Creo que denunciar el racismo es necesario. Lo único que muchas veces confundimos la denuncia judicial con todo el resto de tipos de denuncia. Ahí es verdad que hay casos que evidentemente merecen una denuncia judicial, como puedan ser unas amenazas de muerte, como pueda ser el hecho de denunciar a una discoteca que no te deja entrar, como puede ser el hecho de denunciar a unos centros de internamiento de extranjeros, no por la cantidad de vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo allí, pero es cierto que hay otros casos que merecen una denuncia social, una visibilidad, que la sociedad sepa que esto está ocurriendo en la sociedad actual. No solo la persona que lo sufre lo debe denunciar, sino si somos testigos de una agresión racista o xenófoba, también debemos actuar y también debemos denunciar. Es cierto que debemos denunciar las actuaciones racistas, pero no debemos quedarnos en el punto de ser víctimas y ya está, víctimas pasivas, objetos de estudio. Además de la denuncia, es bueno por el solo hecho de contarlo. O sea, no quedártelo. No hay que esperar a que seamos víctimas de un ataque racista. Yo creo que debemos evitar que existan las víctimas. Últimamente venimos comentando bastantes soluciones respecto a la lucha contra el racismo, ¿no? Y la mayoría de ellas van apuntando hacia las estructuras que permiten que ese racismo siga funcionando actualmente. O si queremos hacer un ejercicio contra el racismo estructural que sufrimos cada día, tenemos que cambiar la lógica desde donde se practica este antirracismo, ¿no? Hay que empezar a entender la lucha antirracista desde una perspectiva política y no solamente moral. Hay algunas soluciones que van desde la derogación de la ley de extranjería, el hecho de que no exista una ley que de facto, por el hecho de haber migrado, te convierte en un ciudadano de segunda. Si existe una ley de extranjería es porque también hay unas políticas europeas que entran dentro de este racismo estructural que exigen que se deporte a las personas. Entonces, cuando hay este foco hacia la deportación, hacia la expulsión permanente de las personas migrantes porque no se las quiere, pues eso hace que vaya, digamos, creciendo todo el rato la criminalización, no solo hacia los migrantes y las migrantes, sino hasta hacia la gente que es leída también como tal, ¿no? Pues hacia las personas racializadas, ¿no? Trabajar, por ejemplo, en la educación, implantar programas educativos que sean antirracistas, que la gente sepa la diversidad que existe en nuestro contexto y que sepan sobre todo combatir el racismo, que cuando haya un caso de racismo no se trate como una simple riña entre chavales, sino que se ponga en cuestión que ha sido por un motivo racista y cómo se puede eliminar ese comportamiento. Necesitamos organizarnos para defender nuestros derechos políticos, económicos, sociales y culturales en este Estado. Creo que una manera de luchar contra este racismo es que las propias personas racializadas y migrantes, creo que nos hemos dado cuenta ya de ello y hemos empezado a liderar esta lucha antirracista. Creo que hay bastantes formas, cada ámbito de la sociedad en el que se produce el racismo tiene una solución y que no nos corresponde decir a 2 o 3 personas, sino que tiene que ser una reflexión conjunta de toda la sociedad para que todos podamos buscar una solución a la cuestión racista, porque no solo es un problema que nos afecta a las personas que sufrimos el racismo, sino que es un problema que afecta a toda la sociedad. Bueno, pues a mí me gusta siempre cerrar con este vídeo, que creo que nos deja mucho de reflexión, pero para el día de hoy yo, como estoy en un espacio pues colectivo y además creo que es un espacio pues con compañeras de lucha y compañeras militantes, voy a cerrar con un ejemplo, ¿no? Porque la peña siempre se pregunta, vale, pero yo soy blanca, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? No sé qué. Vale, hay algo, además aquí hay una persona muy implicada en ese proceso, muchísimo más que yo, pero bueno, que lo traía preparado, quiero cerrar con el ejemplo de la campaña de regularización ya, ¿vale? Para mí la campaña de regularización ya
no es solo un éxito, ¿no? Que es un éxito porque se han conseguido las firmas, es el culmen de un proceso que viene de mucho tiempo atrás, que es la autoorganización de las personas migrantes y racializadas, porque es que nosotras también tenemos proyecto de futuro, nosotras también tenemos proyecto de país, nosotras también tenemos proyecto político. Muchas de nosotras venimos de nuestros países de origen con una historia militante y activista de largo alcance, eso hay que pensarlo también, ¿vale? Solo que mucha gente no quiere verlo y se cree que sus militancias y sus activismos son más importantes que los nuestros, cuando los nuestros llevan 500 años. Es decir, dime tú si llevas 500 años resistiendo y entonces hablamos, ¿vale? Bueno, para mí regularización ya es el culmen de un proceso organizativo por parte de las personas migrantes y racializadas, pero además creo que ha logrado tender puentes que eran muy necesarios con las compañeras activistas blancas. Y para mí ese es el éxito más grande. Si bien es cierto que todo el esfuerzo ha recaído sobre todo en personas migrantes y racializadas, creo que es un parteaguas en la relación entre el antirracismo que ejercemos y que practicamos las personas migrantes y racializadas y los activismos y los movimientos de base mayoritariamente blancos, ¿vale? Para mí, por eso la campaña de regularización ya es un éxito, ¿vale? Entonces, si nosotras hemos firmado, bueno, yo no he firmado, pero si vosotras habéis firmado, si habéis estado recogiendo firmas, si habéis estado apoyando, si habéis estado ahí, las cosas no se quedan ahí, no podemos mirar hacia otro lado cuando suceden cosas como la masacre de Melilla, ¿vale? Se asesinó a 72 personas y el señor que lo ha orquestado sigue en el ministerio. Marlaska dimisión, ya, o sea, maricón, para afuera. A ver si me van a demandar porque le llamo maricón. Bueno. Quiero decir, vale, si estamos ahí, si ya hemos tejido el puente, o sea, si ya hemos tendido el puente, si ya hemos tejido alianza, si hemos estado recabando firmas aquí y allá y en Trafis y en todos lados, vale, es que esto no se para ahí, ¿vale? Esta ley también tiene que pasar a una ley y tiene que ser vinculante. Y no podemos decir, ya hemos firmado y ya está. O sea, si hemos llegado a ese éxito, esto tiene que activar otros procesos. Y esos otros procesos es, no podemos, como izquierda blanca, seguir mirando hacia otro lado. Es que ya está bien. Entonces pensemos eso. Si de verdad queremos ser camaradas, porque la camaradería, como dice Diego Parejo, que no me estás viendo, Diego, pero yo te quiero. Amigo. Claro, como dice Diego, la camaradería es el resultado de la solidaridad, el compromiso y la disciplina, ¿vale? Seamos verdaderamente camaradas. Otro ejemplo de trabajo conjunto, y aquí he venido a meter la cuña publicitaria, es el 1 de mayo interseccional, ¿vale? El 1 de mayo interseccional, este va a ser nuestro tercer año, vamos a empezar ya las reuniones el 9 de febrero, es un espacio que fue empujado y alentado por las compañeras del colectivo Courage hace 2 años, todas ellas compañeras migra racializadas, y es un espacio en el que convergemos un montón de espacios organizativos, ¿no? Es un espacio pues, en el que está CGT y está CNT, bueno, Comarcales Sures, eso hay que decirlo, ¿no? Pero también está el Orgullo Loco, pero también está la plataforma Encuentros Bolleros, pero también está Courage, pero también está el Sindicato de Manteros, pero también está... ¿Vale? Estos son los espacios en los que hay que estar, en donde está la clase trabajadora, porque la clase trabajadora ya no es el operario de la fábrica, ¿vale? O sea, ya vamos a dejar un poquito por la paz esa idea, porque es que no, es que ya ni hay fábrica, ¿sabes lo que te voy a contar? Entonces, pues porfa, la clase trabajadora somos todas, porque todas somos trabajadoras, todas somos clase trabajadora, todas estamos igual o un poquito menos de oprimidas por el capitalismo. Entonces, acercarse a espacios organizativos como el 1 de mayo, participar, vale, ya hemos recabado firmas, vale, pues intentemos garantizar que sea vinculante, ¿vale? ¿Cómo? Pues ejerciendo nuestros privilegios blancos de ciudadanas, odio la palabra ciudadanas, de ciudadanas españolas, ¿vale?
que hay formas de hacerlo, que hay formas de ser camaradas, ¿vale? Y que sobre todo nos miren como una igual. Porque tenemos las mismas trayectorias políticas, si no es que más, y podemos trabajar y de verdad ser camaradas si nos miran como iguales. Si no, es que no vamos a llegar a ningún lado. Y ahora sí acepto quejas, reclamos, preguntas. Nos despedimos del Twitch ya, ¿no? No, el Twitch se queda también, ¿no? Con las preguntas y todo. Yo voy a recuperar esto corte. que has dicho de ejercer el privilegio blanco para... Utilizar, ejercer no. Sí. Ejercerlo, ejercer todos los días. No, a eso me refería. Utilizar. Es que es verdad. Hoy me toca este papel. Claro, es que te has sentado aquí. Uy, es que te diga. No me quería ir de aquí. No, pero sí, o sea, aprovechemos nuestro privilegio blanco para, pues, para acabar con esto. La iniciativa legislativa popular yo creo que fue, vamos, fue una brutalidad. Aquí en Sovio fuimos espacio de punto de recogida. Pero bueno, no me enrollo, venga, que no es mi momento. Sí, aquí tenemos a una de las artífices del Nodo Madrid. Vente aquí, que te voy a ganar a ti. Sí, cuéntanos un poco ahora que es que claro, voy a aprovechar, esto es a la mala, esto ha sido a la mala totalmente. No, cuéntanos un poco, Fío, qué sigue, qué sigue, porque mucha gente se pregunta, vale, yo he firmado, ¿no? Y ahora que he firmado, ¿qué sigue? Bueno, ahora hay que darle de hostias al PSOE. Lo tenemos complicado porque evidentemente necesitamos al PSOE, que el PSOE vote a favor, y necesitamos hacer presión para que tener ese apoyo, ¿no?, de parte del PSOE, y es lo complicado ahora mismo, ¿no? Porque pues al final es algo que se va a votar en el Congreso y que necesitamos que pues convencer a esos partidos que en principio están en contra. Y bueno, hemos tenido una reunión al final con los congresistas que son a favor, pero estamos trabajando en esas estrategias de cómo llegar a convencer a esta gente, ¿no?, que en principio no está de nuestro lado. Y en esas estamos. Incidencia política, sobre todo, es lo que queda, el trabajo de incidencia política y de trabajar esa parte, ¿no? En eso estamos, y bueno, al margen de eso, lo que siempre decíamos en REU era que el hecho de haber llegado hasta aquí, ¿no?, al margen de que esto salga o no salga, que ojalá que sí, y seguiremos trabajando en eso, el hecho de haber llegado hasta aquí y haber conseguido esas más de 500.000 firmas que se consiguieron al final, ¿no?, que el objetivo eran 500.000 y recogimos, me parece que 700.000. 715. Sí, algo así, ¿no? Un poco más, me lo sabes mejor tú que yo. Entonces, el hecho de haber conseguido toda esa cantidad de firmas, y además REU dentro de Esenciales fue quienes más firmas conseguimos, eso yo creo que ya es bastante, además de la forma en que lo hicimos, ¿no? Con los movimientos de base, con gente que en las calles como nosotras recogiendo firmas, en colas de conciertos, en las puertas de eventos. Es que me acuerdo que hablábamos como al principio, ¿no?, compañeras que estábamos ahí en las colas de los conciertos recogiendo firmas, echábamos cuentas y decíamos, es imposible, no lo vamos a conseguir, son demasiadas firmas, que no se puede. Y cuando lo conseguimos y miramos todo ese trabajo de alianzas, como decía Tati, ¿no?, de haber tejido alianzas con gente que también, luego nos enterábamos, oye, que aquí están recogiendo firmas, aquí también me enteré de casualidad, que aquí también se estaba recogiendo firmas, ¿no? Entonces era como, allí también lo están haciendo, qué bien. Sí que es cierto que también hay cosas cuestionables, como que, por ejemplo, para el 8M no fue algo como en agenda, no estaba no era algo prioritario, ¿no? Y eso también lo vimos, que también habían espacios en los que eso no se acogía como otros temas que sí que eran de agenda prioritarios, ¿no? Y eso también es algo a cuestionarse, ¿no? Porque sí que veíamos que eso también pasaba, que era como, no, eso es algo vuestro, ¿no?, de vosotros los migrantes, no es algo nuestro. Entonces, eso también, pero también se tejieron esas alianzas de gente que lo tenía claro, o sea, pudimos tejer alianzas con gente que realmente... de movimientos de base que realmente sabían que desde la vulnerabilidad y de esa precariedad se puede trabajar, ¿no?, y nos podemos unir. Y con esa gente pudimos construir y pudimos al final conseguir todas esas cantidades de firmas, que fue una burrada, ¿no? Y la verdad es que ese camino
yo creo que fue bastante, o sea, ha sido bastante el habernos organizado esas alianzas que nos van a servir para seguir resistiendo, ¿no? Porque no solamente regularización, o sea, el nombre, ¿no? Es regularización, pero también hay otras cosas, ¿no? Y ya todas esas alianzas nos van a servir para lo que nos viene, ¿no? Que nos viene mucho todavía, y ahora con las elecciones más, se nos viene mucha violencia, ¿no? Y vamos a tener que seguir resistiendo. Entonces yo creo que todo ese camino que hemos trabajado hasta aquí, todas esas alianzas nos tienen que servir pues, para seguir trabajando, que esto no se acabe aquí, que no solamente porque ya consiguieron las 600.000, 700.000 firmas y ya con eso se acabó la historia. No, porque todavía queda mucho camino y todavía quedan muchas cosas, no solamente la regularización, que ojalá que la consigamos, sino que también todo el camino de lucha por los derechos de las personas migrantes, ¿no? O de las personas no blancas. Y en ese camino, pues queremos que esas alianzas sigan activas, que sigan como se han ido desempeñando y que seguir trabajando en ellas y mejorándolas, ¿no? Y que también sientan que ese es un tema de agenda también prioritario, no un tema que es vuestro, ¿no? Que es, bueno, es de ustedes los migrantes, no, es un tema que debería ser de toda la sociedad, porque se supone que todos queremos vivir en sociedades más justas, ¿no? No solamente para nosotros, sino también para las personas blancas. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que... Y que gracias por haber sido puntual, ¿no? Espero que hayas recogido muchas. Y nada, que ha sido un poco a traición esto. Sí, lo sé. Muchas gracias. Es que la tenía aquí, claro, es que hay que aprovechar. Sí. No te pido permiso. No. Pero hay que aprovechar un poco que el discurso que hemos tenido una vez esta semana ha sido el asesinato, ¿no? de Pakistán y cómo aprovecha, ¿no? la ultraderecha, la derecha y muchos medios de comunicación de masas para pues, utilizar esto como pues, una excusa de islamofobia, ¿no? de yihadismo. Entonces, bueno, que venía mucho al caso un poco de lo que comentaba la compañera del vídeo. Entonces era simplemente eso, hacer mención, ¿no? de que no se pueden aprovechar de nuestro miedo, ¿no? y del miedo. Sí, están haciendo redadas. Desde lo que, o sea, desde el mismo momento, ¿no? Empezaron a hacer redadas. Hay en redes, o sea, finalmente tenemos las redes y eso hay que, bueno, por un lado está bien, por el otro lado está mal, ¿no? Pero bueno, hay quienes están denunciando que a las personas indocumentadas en esas redadas los estaban empezando a subir en furgonas, ¿no? Y no dudes tú a ver a dónde les llevan. Entonces, sí, es que este es otro temazo, ¿no? Y yo aquí no quiero abrir el melón, pero sí que pienso, no sé, es que fue hace un mes, absolvieron a Melissa por el ataque del Hogar Social Madrid a la mezquita del M30, ¿no? Hace más o menos un mes, entonces como ahora me están pegando, que yo no estoy para nada de acuerdo con el asesinato de esta persona, sí, de esta persona y las heridas de otras personas, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero yo no vi el revuelo cuando incendiaron la mezquita de la M30. No solo no vi el revuelo, sino que han absuelto a este ser, ¿no? Entonces, sí, la islamofobia es un temazo y ahora es que se le viene duro a las compas migra pues del Magreb y tal, ¿no? Y sobre todo a las personas en situación irregular va a estar jodido porque las redadas seguramente empiezan a estar más a la orden del día de lo que están, que ya es decir, ¿no? Pero bueno. No sé, algo más sobre... De cuando preguntabas desde cuándo racismo, ¿no? Sí. Y lo has situado en el colonialismo, o sea, en el descubrimiento. Sí, en el descubrimiento. Claro, yo he pensado, me ha venido a la cabeza el tema de cuando han estado, o sea, cuando ha habido no, de cuando durante 7 siglos los reinados, o reinados que no son reinados, se llaman de otra manera, eran musulmanes. Califatos. Aquí en la península. Entonces, y entonces, claro, pienso, claro, entonces ese racismo nos lo están vendiendo ahora.
¿no? Porque si se sitúa ahí, es que antes no había esa, ¿no? Durante esa época no había esa rivalidad. No sé, el temazo es que España nunca ha sido blanca. Claro, por eso. Ese es el temazo. Es que, Era como que o estaba sea, dentro de él y dijo, no, sí, antes sí, estaban os lo han vendido, hermanos. pero... Antes estaban los pueblos, claro, y era como... Pero claro, pero ahora lo que... Pero siempre, además de hecho que, o sea, que aquí se estudia, se sigue estudiando ahora mismo en los libros de texto como la ocupación musulmana. Y la reconquista, maricón. Sí, eso, claro, es que esa es la siguiente paso, y luego la reconquista. Pero es que además esto, y hay un compa historiador, no, hay un compa antropólogo que estudió es que esto es una friki, bueno, estudió antropología en la Universidad de Granada, porque es más o menos de mi quinta, y luego estudió los posgrados en México, en la UNAM, y él tiene un libro que es una maravilla que sitúa, o sea, que dice que la reconquista, ¿no? La llamada reconquista aquí, es paralela, porque es el mismo año, 1492, sí. Es paralela a la conquista de Mesoamérica, y que no es baladí, es un proceso de acumulación de capital. Bueno, lo de eso ya lo meto yo, pero porque para mí, es que para mí, no, todo se explica a través de la acumulación del capital, para mí, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que ahora mismo no me acuerdo, pero os mando el dato. Sí, pero claro, es que se da de manera paralela. Claro, es que España nunca ha sido blanca. Es que yo no sé en qué momento la gente se lo ha creído. O sea, que todo bien, pero es que se lo han colado. Es que no. Pero ahora protestamos con el que hay la cantidad de razas que hay. España ha sido un país donde hay multitud de razas. Siempre, de los siglos por los siglos. Y se habla de lo que tú has dicho del caso musulmana. Claro. ¿Cómo los echaron? Claro. O a perros. Claro. Y los que se quedaron, pues no tuvieron más remedio, lo hicieron convertirse al cristianismo y no le llamaban eso, le llamaban moriscos. Moriscos. Sí, eso. O sea, ni siquiera, como perros que nuestros, sí. Moriscos. Sí, y los judíos igual. Que antes tergiversaba la historia. Hay otra teoría sobre el origen del racismo, ¿no? Esta es como la... Esta es la mía. Esta es la mía. No es mía, ¿eh? Ya. No, sí, o sea, no sé si Antumi lo conoces. Sí. Antumi habla como que, o sea, de varias teorías, pero él se inscribe a otra, que es la del origen, que no lo he visto muy por encima, ¿no? Pero que tiene que ver con la Edad Media y el antifeudalismo. Sí, claro, por supuesto. Claro, si nos vamos a la persecución de los judíos, que es anterior, pero para mí la persecución de los judíos, que sí, que es bastante anterior, también está relacionada con acumulación de capital. Es que yo veo todo en clave marxista. Es que para mí está relacionada con acumulación de capital. Totalmente. Sí, la población gitana, yo... se ha dicho, no, sí, aquí no somos racistas, claro, no, porque no es el mismo racismo que nos venden en las películas americanas, bueno, claro. Ahora ya hay más colores. Pues las gitanas como migrantes, ¿no? Totalmente, los españoles y luego los gitanos y los... Sí, y luego, sí. claro, y el racismo a lo mejor de las películas donde son la pelea es contra el negro. Claro, ¿verdad? Aquí no había negros hasta... O sea, yo recuerdo que en mi colegio no había ningún negro hasta que estaba en tercero. Pero gitanos y eso, claro. O sea, la población gitana siempre ha sido... Sí, el pueblo gitano... Claro. Y también es anterior la persecución del pueblo gitano. Totalmente. Sí, yo es que... claro, hay quienes sitúan el racismo... Para mí... Buah, es que es complicado y aquí no me quiero meter mucho en embolados porque me están grabando. Y es que son ideas mías. No, para mí, más que racismo, antes de 1492, yo lo relaciono un poco más con xenofobia, más que con racismo. Pero porque para mí el racismo tiene este componente de base del capitalismo, de acumulación de capital. Por eso esta es mi explicación. Sí que hay más explicaciones, ¿no? Por supuesto, porque finalmente ha existido desde siempre, o sea, un poco lo que decía, ¿no? Esta necesidad de la otredad. Pero cuando ves esta necesidad de la otredad, mira, por ejemplo, cuando los griegos hablaban de los bárbaros, ¿no? Ahí está metida la acumulación de capital.
O sea, la guerra entre, ya me estoy metiendo en unos embolados, la guerra del Peloponeso, ¿no? La guerra entre Esparta y Atenas, este es el tema. Entonces, para mí, yo, que soy marxista, yo veo toda la historia en clave de materialismo histórico. Hay quienes no, y también lo agradezco, porque si no, qué aburrición, ¿no? Estaríamos en el Soviet ya, y no. Pero para mí siempre tiene un claro componente de capital. O sea, antes no hay capital, ¿no? Pero para mí tiene un claro componente, ¿no? O sea, para mí la guerra del Peloponeso es eso. Es eso. O sea, la rivalidad entre Atenas y Esparta no es de gratis. Es porque están controlando el mar Adriático, ¿no? Sí, sí. Tú habla. No, que cuando has comentado el tema de la criminalización, ¿no? Que es un proceso, hay una cosa que se llama, ¿no? La tetralogía del odio, que no la voy a explicar bien, pero bueno, se puede buscar, y cómo se le añade el componente, ¿no? A la persona racializada, de pues eso, criminalización, pero también el tema del higienismo, ¿no? Se identifica la persona racializada, la persona migrante, con lo sucio, vamos a... Claro. Y como en las ciudades no nos gusta ver ni personas en situación de sinhogarismo, ni porque ensucian la ciudad, ¿no? Entonces el componente higienista que tiene el racismo es horrible. O sea, para que lo entendamos, ¿no? Se asimila con lo sucio. Luego has hablado del tema de la culturación, incluso es asimilación cultural. Que hablamos, o sea, claro, lo siento, pero luego hay antropólogos. No, pero es verdad. La asimilación cultural es un proceso de aculturación. Totalmente sí. Y este vínculo con lo sucio y tal, claro, también está muy basado en la idea de pureza, ¿no? Y no voy a hablar de pureza hoy, que conmemoramos la liberación de Auschwitz, ¿no? Pero esa es la idea de pureza llevada a sus consecuencias más altas, ¿no? Que para mí también tiene un componente capitalista la Shoah, el Holocausto. Pero sí, esta idea de pureza además es muy colonial, ¿no? La idea y claro, de ahí la eugenesia, ¿no? Finalmente luego también hemos visto en el siglo XX, bueno, la Shoah el Holocausto es el ejemplo más bestia, si podemos decirlo así, pero luego tenemos otros procesos, pues como las mujeres indígenas esterilizadas en Perú durante la dictadura de Fujimori, ¿no? O sea, la eugenesia, y a muchísimas personas del pueblo gitano a que también han esterilizado de manera forzosa, ¿no? Entonces, claro, la eugenesia está relacionada con esta idea de pureza y de limpieza. Es muy curioso porque en un taller, a mí nunca me había pasado esto, y fue duro, porque había una compa sudaca en ese grupo y yo a partir de ahí decidí cambiar un poco las dinámicas en según qué espacios porque al final fue muy duro lo que ella tuvo que escuchar, ¿no? Haciendo la ronda, dijeron un par de personas, cuando yo dije sudaca, dije un sucio. O sea, que la primera palabra que se les venía a la mente cuando pensaban en sudaca era sucio, ¿no? Entonces, claro. Pero es que además, ¿no? O sea, la gente que dice que los negros huelen mal. Es que no sé qué me estás hablando. O sea, es que tienen otro olor, que no sé qué. Hoy estaba hablando... ¿Hoy? Sí, hoy. Y fue bestial. Bueno, por azares del destino, de la precariedad y del pluriempleo, me veo obligada a hacer cosas en la facultad de enfermería. Y entonces... me estaban contando que había un profesor, que hay un profesor, no, esto no había hace 30 años, que hay un profesor que les decía a las enfermeras que con las personas negras usaban otro tipo de aguja porque tenían la piel más gruesa, un poco como la de los animales. Pues esto sigue pasando en el 2023. O sea, es que... no sé, a mí qué me estás contando, ¿no? Sí, totalmente. Claro, sí. Porque a veces, claro, teorizamos y no nos damos cuenta de cómo permean, ¿no? Las personas que... Sí, ¿no? Sí. Es que lo vives
Lo vives, o sea, lo vives todo el rato, ¿no? También hay peña, por ejemplo, pues racializada, ¿no? Que son enfermeras, tal, que cuando atienden a una persona blanca, la persona blanca está pues todo el rato mirando a ver si le ha quitado el bolso mientras le sacaba sangre. Que es como, ¿en serio tú te crees? O sea, a ver. No, rewind, retrocede un poco. ¿En serio tú te crees que la enfermera, por ser racializada, o sea, ¿en serio te crees que mientras te está sacando sangre te va a quitar el bolso? Pues sí. Pues se lo creen. Entonces, bueno, ¿no? Finalmente el efecto que tiene el racismo no es, ya, o sea, ya no tenemos a los nazis en la Plaza de los Cubos apaleando gente, pero el efecto del día a día, ¿no? El efecto cotidiano, lo que tienen que pasar, bueno, tenemos que pasar las personas racializadas todos los días, la misma historia, todo el tiempo, es bestial, ¿no? Yo lo hablaba alguna vez con Fío y hablábamos de que es una herida abierta, es que no se cierra nunca, ¿no? Es que no se cierra nunca. Es que cuando llevas 3 semanas tranquila, ¡sasca! El del bus, ¡vuelve a tu país! ¿No? Es como, ¿qué pasa con las personas? O sea, si yo pudiera lo diría. No, pero ¿qué pasa con las personas que este es su país? Es que este es mi país, ¿a dónde quieres que...? O sea, yo me voy a donde tú me digas, pero ¿a dónde quieres que yo me vaya? Si este es mi país, o sea, no sé qué decirte, ¿no? Entonces, es una herida abierta, porque ya cuando pasas 3 semanas tranquila, de repente, ¿no? Te sale alguna cosa. Entonces, como que es que no para, ¿no? Es que no para, y a veces ya es que es un agotamiento vital que dices, es que no puedo más, ¿sabes? Entonces, y de ahí, los niveles de estrés mental y la baja salud o la precaria salud mental que tiene muchísima peña migrante, ¿no? Hay un artículo en El Salto que yo recomiendo mucho, escrito por Fátima Masud, que es una de las personas que está en el Orgullo Loco, que dice que compara los ingresos en psiquiatría de personas migrantes y racializadas con personas blancas. Es bestial. Claro, estamos machacando mentalmente a la población racializada. Ahí lo dejo. ¿No? A mí me preocupa mucho que yo, por ejemplo, trabajo en un contexto que son muchos chavales racializados y están todo el rato como que a lo mejor es parte de la cultura asimilar esa culturación y estar todo el rato con el tema del origen étnico o que tú eres moro, sudaco o lo que sea, todo el rato en la boca, que es como porque os hacéis pasar por eso todos los días. Que al final yo como percibo desde fuera que no es tan violento, o sea, que es una cosa normal que se llaman así como una forma de relacionarse. Sí. Pero al final es que es todos los días. Sí. Me cuesta mucho trabajarlo a nivel de, vamos a ver, o sea, yo no le doy la importancia a lo mejor que debo, porque claro, es una cosa que utilizan como lenguaje, es un lenguaje que sí, es violento, pero... No, para ellos no es violento. Para ellos, claro, eso es. Ellos pueden utilizarlo, es como cuando las bolleras y los maricas nos llamamos bolleras y maricas. Para ellos no es violento, es otra movida, ¿eh? O sea, entre nosotras es otra cosa si nos llamamos como nos llamemos, ¿vale? Sí, eso... Yo creo que eso está muy relacionado con la necesidad de identificarse con algo, porque cuando tú... Además, hay un vídeo maravilloso de esta persona de Barcelona que canta rap, de Morad. Hay un ejemplo maravilloso de Morad, ¿no? O sea, que es que a mí no me dejan sentirme español. A mí no me han dejado sentirme nunca español. Yo soy moro, ¿vale? A mí no me han dejado nunca sentirme español. Entonces, claro, cuando tú tienes a chavales que es que no les dejan sentirse españoles, es que no les dejan, tío. Pues entonces, ¿yo qué hago? Pues voy a reivindicar que soy moro, y voy a reivindicar que soy africano, y voy a reivindicar lo que me salga a mí de donde me salga, ¿sabes? Porque tú no me dejas sentirme español, pues tío, mira, tacatá, ¿sabes lo que te digo? Y ahí encima lo que te dicen es que tú no te integras y tú no quieres a España, y tú no quieres ser español, y no quieres estar aquí, sí, y ahí odias a España, y que se vaya. Sí, es que... insoportable. Sí, Tiene que pasar esa algo de mostrar que hay ya varias generaciones que han nacido aquí, que vayan chavales jóvenes y que la gente, sí es que todos son blancas, sí que tú ves es tan español como tú. ¿Cuántas veces que no me puedo callar? ¿Quién te ha dicho a ti que sea de eso? Seguro que va a estar. Sí. Pero claro, olvidamos todo eso, ¿no? Porque sabemos que su piel, ahora, es verdad, a los rubitos de todos que vienen que son también migrantes, eso nadie le hace. No. El privilegio blanco. El privilegio blanco todo el rato, por supuesto. Sí, yo he lo de la fragilidad blanca. O sea, bueno, pues ya me invitáis a otra cosa y luego os doy un taller de fragilidad blanca.
Pero sí, es que es verdad, la peña... Y eso también tenemos que ser honestas, ¿no? Porque yo veo mucha peña también, y no quiero aquí soltar nada, pero bueno, veo mucha peña migrante, que sí, que son migras, claro que son migras, pero se benefician de su privilegio blanco. O sea, hay peña migra blanca que es que, maricón, tú no sales a la calle y te da miedo que te pidan los papeles. Porque es que no te los van a pedir, ¿sabes lo que te estoy diciendo? O sea, a mí que me estás contando. Entonces, sí, yo creo que necesitamos un poquito de honestidad política todas, ¿no? Peña pues, que tiene ciertos privilegios, ¿no? O sea, yo también siempre lo digo. A ver, yo tengo, por muchos motivos, las pintas que tengo, y vale, sí, yo soy una persona racializada, tal, pero es verdad, por ejemplo, que a lo mejor la policía no se espera que una tía latinoamericana vaya rapada, o vaya tal, o vaya cual, y entonces, ¿sabes? Me beneficio un poco del passing, ¿no? Digo, vale, a lo mejor alguien puede pensar que soy de América Latina, pero puede quedar una cierta duda porque voy de negro, porque llevo una camiseta antifa, y porque el estereotipo de la migrante de América Latina no es una tía antifa. Entonces ahí yo, ¿no? O sea, ahí yo me valgo del estereotipo y entonces a mí posiblemente si me paren por antifa, pero no me pararán por... Y creo que tenemos que tener un poquito de honestidad, ¿no? Que tenemos que tener un poco de honestidad política todas y decir, pues tú tienes estos privilegios, y si tú eres migra, pero eres blanca, ¿no? Y también una cosa que yo siempre digo, ¿no? Que es como, sí, hay mucha peña que claro que tiene un pasaporte, es que ahí está la interseccionalidad, claro que tiene pasaporte español, pero, maricón, que son clase trabajadora, ¿sabes? O sea, que sí, que tienen un montón de privilegios porque tienen el privilegio blanco. Pero es que, o sea, hay peña migra que viene de familias de pasta de América Latina, ¿no? Que su bisabuelo fue un terrateniente o el presidente de no sé dónde o el no sé qué. O sea, tú tienes un patrimonio y una capacidad adquisitiva y un colchón ahí, ¿no? O sea, tienes un capital cultural. Que, tío, que mi compañera Yoli de la CNT, que su madre ha limpiado escaleras toda la vida, hay que ver las cosas, ¿no? Entonces hay que tener honestidad política para decir, yo tengo un privilegio de clase que vale, que se ve atenuado por mi racialización, por supuesto que sí, pero tú tienes un privilegio de clase que peña de clase obrera y clase trabajadora de aquí no tiene. Y la clase trabajadora, señoras, tenéis un pasaporte europeo. Y esa es la interseccionalidad. Es que todo el rato somos oprimidas y opresoras, ¿no? Todo el rato se ejercen violencia sobre nuestros cuerpos y privilegios. Entonces ahí es donde yo digo, tejamos alianzas. Tejamos alianzas. Vale, yo tengo esta medida de racialización, pero tío, quiero tejer alianzas con la clase trabajadora por esto y por esto, porque es que finalmente estamos en el mismo lado, ¿no? Yo sé que hay gente que no tiene orgullo de clase y esa gente merece la muerte. ¿No? Pero a partir de ahí tejamos alianzas, ¿no? La gente que no tiene orgullo de clase, no, que se muera. Yo creo que a mí me dio una hostia muy bien dada en Sudáfrica, me llamaban africaner, bien llamado, obvio, ¿no? O sea, obvio. Y a partir de ahí empecé a entender lo de la interseccionalidad y a replantear, por supuesto, sigues cayendo en un montón de cuestiones. El otro día le pregunté a un chaval, estaba hablando de nuestra música, no sé qué, ¿no? Y le dije, ¿de dónde eres? Y fue como de Yolanda, que es de Portugal. O sea, ¿no? Es como, serás de Galicia. Por favor, nunca preguntar de dónde eres. Claro, pero como o sea, por favor, no hacerlo. hablando en otra movida, yo estaba en una conversación y claro, pues me salió y dije, hola, ¿no? Entonces, a mí en Sudáfrica, yo iba sola por la calle, en Swan. Todo mi entorno me decía, ten cuidado, no vayas sola, ¿no? El peligro, tal. Es verdad que, bueno, pues, sí, claro. Pero a mí no me pasó nada, ¿no? Es una chica blanca, europea, con pasaporte, que está allí paseando, que viene un niño, se acerca al niño, te pones a jugar con el niño y la madre dice, ¿qué hace esta blanca de mierda jugando con mi hijo? Claro, yo en ese momento dije, claro, ¿no? Como me dijo, africaner. Eso te juro que se me quedó en la puta cabeza, porque es verdad, es que los raros me hayan pasado por cuchillo a los blancos en Sudáfrica, ¿no? Entonces, yo ahí, y muchas veces porque esto con el tema del racismo pasa también mucho con el tema del machismo, ¿no? De cómo nos repensamos y cómo, y una cuestión para mí, no sé, que a lo mejor, de cómo ocupamos los espacios. Claro.
cómo ocupamos nosotros Sí, nuestra corporalidad. los espacios. Yo iba sola por una calle de Swan, sin... que iba a la lavandería, vamos, que tal. Claro. La libertad que decía Asier, ¿no? Y ahí yo no me di cuenta, o sea, hasta ese momento, yo no me sentí en ningún momento violento, ¿no? O sea, no me... Claro. En un barrio tal, no sentí una violencia, pero... Claro, es que en ese momento la que estaba ejerciendo un privilegio ahí era yo. Claro. Y agradecí mucho que me insultaran, en realidad. O sea, fue como de, entiende, te han dado en toda la boca, ¿no? Claro. Y a mí me gustan mucho estos talleres, y bueno, hacemos temas de feminismo y tal, ¿no? Sobre todo para que nos replanteemos eso, el de dónde eres. O sea, el de dónde eres, que me salió el otro día, así de golpe, que te sale sin que lo hayas teorizado, ¿no? Que sea una intención. Y lo tenemos tan asimilado que es jodidísimo. Y lo lanzo como reflexión a las blancas que estamos aquí, ¿no? Con papeles, ¿no? Lo que hablábamos en la pandemia. Pues yo también lo hago, ¿eh? O sea, yo también a veces tengo que parar el de dónde eres. O sea, de repente yo me veo ahí pensando como... Para. Claro, o sea, estás extranjerizando. Yo folclorizo mucho porque al final a veces son diferentes. Sí, a veces nosotros lo hacemos diferente. Me encanta como dice Feo. Sí, como para encontrar, sí, camaradería ahí, es verdad. Sí, a veces es para encontrar a tu par, es verdad. Y, mira, también es sudaca, ay, mira, qué fantasía. Pero, sí, pero es verdad que yo a veces también digo, no, o sea, que me estoy viendo allá ahí en el donde, y digo, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No? Sí, es verdad, claro. Que si no les importa, yo me voy a quitar ya de aquí de este espacio jerárquico y vertical y no sé, ya hacemos todo un poco más distendido, ¿no? Quiero darte las gracias por tu tiempo y dedicación y por haber venido hoy aquí. Un aplauso muy fuerte, por favor. Y recomendar que la sigáis en redes sociales, ¿cómo es? María de Magdala, sí, que siempre lo escribo mal. Y bueno, Tatiana Romero, y también que sigáis las redes del Soviet. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, gracias.